como tal, es importantísimo que ustedes puedan definir esa planificación en detalle. Es un trabajo mucho como se trabaja en la ingeniería. Bien, el time boxing es un concepto también de las bases del Scrum, donde se dice claramente de que ese time boxing tiene, es una, vamos a decir, es una caja de tiempo. Y esa caja de tiempo, si yo tengo un entregable y no termina ciertas actividades, esas actividades pasan al otro entregable u otro sprint. ¿Ok? Es una caja de tiempo, es un enfoque. Y siempre se busca que este sprint pues, tenga una definición que terminamos algo. Es entregable, esa pieza de rompecabezas terminó. Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos para que entiendan cómo, por ejemplo, en un proceso de selección o formación lo podemos hacer. Claro, cuando yo identifico claramente la necesidad, es importante que, sobre todo el gerente general o el gerente del área va a decir, me interesa mucho ese proyecto. Entonces, él puede decir, bueno, ¿quién es el patrocinador de este proyecto? Bueno, el gerente de producción, porque tiene tantas vacantes. Entonces, ese gerente de producción se convierte en un product owner. Entonces, a él se le va mostrando el entregable. A él se le muestra esos hitos. De paso, hay otro rol, que es el Scrum Master, es el maestro del Scrum, que es el que, vamos a decir, es que empodera a los equipos, el que genera los cambios, es el que está buscando la manera de que las reuniones sean realmente efectivas. Entonces, una de las cosas que se propone en este enfoque es que alguien de talento humano sea un Scrum Master. Por eso es que estoy hablando aquí de que tengamos dominio del enfoque, porque él no es que tiene que conocer las cosas de producción, pero sí tiene que saber informaciones para que pueda facilitar esas sesiones, para que pueda direccionar algunos ajustes que tenga que hacer. Entonces, aquí lo que se propone es que un Scrum Master se proponga que sea de talento humano. Y el equipo de desarrollo pueden ser personas, ya sea un analista de talento humano o las personas de las organizaciones que tengan que ver con ese proyecto en particular para proveer, pues, vamos a decir, los resultados y las acciones que se vean en cada uno de los entregables, que son sprints, vamos a decir, son elementos que tienen que terminar y son finitos y tienen cierto tiempo. Entonces, los roles del Scrum son importantes. El Product Owner es el cliente principal. El Scrum Master puede ser y se recomienda a alguien de talento humano. Y el equipo de desarrollo son las personas, tanto de talento humano como de las organizaciones, que están inmersas en la ejecución del plan. Siguiendo este punto, los elementos del Scrum, como dicen los artefactos per se, y esto básicamente son, vamos a decir, formatos y también esquemas de tiempo que el Scrum especifica. Por ejemplo, el Product Backlog, que ya vamos a ver un ejemplo de Product Backlog, ahí tiene toda la información del proyecto, ahí tiene todos los entregables del proyecto, ahí se les busca información completa porque esto realmente lo maneja el Product Owner y el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Es decir, ahí tiene todos los entregables, todos. Pero el Sprint Backlog tiene el plan de acción de un entregable. Entonces, para poder desglosarlo de una manera más fácil, el Product Backlog tiene todos los entregables del proyecto y el Sprint Backlog es la planificación del primer entregable. ¿Ok? Entonces, es para que sepan cómo es esta dinámica y cómo hacen que estos procesos sean lo más ágiles y consistentes posible. Y por ende también hay otros elementos del Scrum que son vitales. Por ejemplo, a los equipos que están en Scrum se le mide no es por el tiempo per se, porque hay un tiempo finito para terminarlo, pero también se le mide por su velocidad y su velocidad se hace en puntos. Y esto pues en ese taller lo vamos a ver en más detalle, pero el equipo define por puntos según cada una de las actividades qué actividad y cuántos puntos tiene y al final se sumarizan y esa es la velocidad total, es la velocidad de cada una de esas actividades. Entonces, los equipos empiezan a dialogar en otro lenguaje que tiene que ver más con agilidad, con hacer las cosas más consistentes. Y hay otros elementos como historias de usuario que son formatos que se utilizan cuando se le hace un entregable al cliente o al product owner. Recoger el feedback del cliente son historias del usuario. Entonces, hay también formatos que se utilizan y hay ejemplos que se utilizan para eso. Y cada uno de esos, vamos a decir, entregables, van generando incrementos del producto. ¿Bien? Entonces, al final, cuando tú generas todo el entregable del sprint, es decir, de ese conjunto de actividades que hiciste en esa semana, en esas 2 semanas, va generando un incremento hasta llegar al desarrollo completo del rompecabezas. Y por ende también
en cada planificación de ese sprint, esas 2 semanas, se identifican constantemente las restricciones. ¿Qué restricciones existen? Más bien, el Scrum Master identifica al inicio del proyecto todas las restricciones que puedan haber, pero cada vez que termino un entregable, actualizo las restricciones. ¿Por qué? Pueden haber restricciones de falta de gente, puede haber restricciones X de algún factor externo, puede haber restricciones de una persona, por ejemplo, que no pudo entrevistarse, X elementos que pueden existir ahí. Y por ende, por último, aquí están las reuniones de Scrum que se utilizan para hacer la consistencia y la agilidad de este enfoque para lograr realmente que se haga de la manera más rápida y efectiva posible. Fíjense que lo vital de todo esto, audiencia, es la claridad de la gerencia cliente, del aporte que tienen que hacer en personas o equipos de desarrollo para que ese proyecto salga lo más rápido posible. ¿Ok? Y que son personas que a lo mejor están en la operación, que es importante involucrarlos para eso. Entonces, hay una reunión que se llama la planeación del sprint. Cada vez que yo hay un sprint lo planifico. Hay una reunión que se hace que es diariamente, en la medida, diariamente o de manera periódica. Pueden ser 2 o 3 veces a la semana, pero vamos viendo cómo el equipo de desarrollo y el Scrum Master van eh, haciendo información sobre las novedades de sus entregables, barreras que puedan tener, cuáles son las situaciones que se están enfrentando, si aquí la coordinación y la sincronización es vital. Eso es lo que hace realmente de que el proyecto genere mayor rapidez, porque constantemente están enfocados en eso, ¿no? Está también la reunión de la revisión del sprint, que es cuando se entrega el entregable al cliente, al product owner, es la revisión de ese sprint, es el entregable, mira, aquí terminamos este primer entregable, y también después que termine esa revisión del sprint, siempre ocurren historias de usuarios, o feedbacks, o ajustes, o cambios que se tengan que hacer, y entonces el equipo internamente hace una retrospectiva de cómo fue el sprint sin sin la interacción del product owner para hacer ajustes, qué no funcionó, qué no funcionó, y en función a eso van planificando el siguiente sprint. Y por ende también hay reuniones de plan de lanzamiento, sobre todo si por ejemplo tengo todas las personas ya contratadas, bueno, vamos al proceso de inducción o onboarding, entonces ya el lanzamiento hacia otra etapa. Entonces también se utilizan esos planes de lanzamiento que aportan mucha información a la gerencia como estrategia comunicacional y estrategia hacia la gente nueva, en este caso de selección. Siguiendo con este tema y esas bases de Scrum, claro, aquí no estoy para explicarlas en detalle como tal, pero sí me interesa que ustedes vean que estos enfoques requieren de cierta manera de trabajar el accountability. Vamos a ver el flujograma general de cómo sería. Fíjense lo siguiente, y aquí estoy de alguna manera interactuando de cuál sería lo primero. Lo primero a hacer es el Product Backlog. El Product Backlog tiene la información, y ya vamos a ver un ejemplo de Product Backlog, tiene la información completa de lo que es el proyecto, su resultado esperado, cuáles son los diferentes entregables, qué barreras puede tener, cuál va a ser el equipo de trabajo, qué restricciones tiene y qué solución. Es la planificación inicial. Ese es el Product Backlog, que por lo general el Scrum Master con el Product Owner tienen una alta relevancia ahí con la participación del equipo de desarrollo. Ese primer entregable se convierte entonces en un sprint backlog, porque si es un entregable en 2 semanas, entonces tomo ese entregable y se convierte en un sprint, el primer sprint. Entonces, vamos al primer sprint y desarrollas y planificas ese sprint. Es decir, cuáles son las actividades que tenemos que hacer o que nos vemos y hacemos la interacción y los seguimientos respectivos. Y entonces, cuando termino el sprint, que puede ser en 2 semanas, bueno, reviso el sprint ante el cliente mayor, y después de esa reunión que me da cierto feedback, que son historias de usuario, que es el usuario final, el cliente final, que me está diciendo el feedback, me reúno de nuevo con el equipo para ver qué funcionó, qué no funcionó y qué podemos mejorar. En función a eso, se va desarrollando el sprint, ¿verdad? Y se van haciendo los entregables. Y los entregables, de alguna manera, tienen indicadores. Hay indicadores, como ustedes ven aquí, hay indicadores de percepción, y aquí de alguna manera aportamos ciertos elementos prácticos del ROI. Es decir, me gusta el candidato, oye, ¿qué tiene que aprender el candidato? ¿Qué debe aplicar el candidato, por ejemplo? ¿Y qué debe empatar el candidato a los 2 o 3 meses? Entonces, aquí tengo indicadores de una cadena de impacto que puedo establecer en el mismo Product Backlog al comienzo. ¿Ok? Entonces, siempre
en la medida que yo voy trabajando, hay indicadores que me pueden dar a mí la efectividad, por ejemplo, de las reuniones de sprint o la efectividad de las reuniones en la entrega del cliente. Es decir, yo tengo que medir la efectividad de mi ejecución porque eso es lo que me va a decir a mí qué tan sostenido voy y qué tan ágil voy en el proyecto. Entonces, el Scrum Master tiene que tener la habilidad de no solo medir el entregable, y la calidad y el tiempo, sino cómo va la ejecución de esos entregables que está teniendo. Entonces, si esa ejecución se hace en el tiempo, con el costo preciso, entonces ahí podemos tener nosotros un elemento donde la relación costo-beneficio, que se mide por el beneficio menos costo entre el costo, hace que la gente diga el proyecto realmente tuvo valor agregado. Entonces, es importante que entiendan de que esta es la dinámica del flujograma como tal que se establece en esos procesos. Vamos entonces a ver unos ejemplos que creo que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, vamos al Product Backlog. El Product Backlog tiene estos hitos importantes que hay que tener. Primero, resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado si es un proceso de una formación crítica, si es una selección masiva, importante, si es una reducción de ausentismo o si estamos hablando de rotaciones o cualquier tema importante que se tenga que dar en los procesos de talento humano? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cuáles son los entregables? Si este es el resultado esperado, ¿qué entregables tengo? ¿Cuál es el plan de indicadores? Es decir, ¿qué indicadores tenemos? Acuérdense que hay varios indicadores. Un indicador puede ser un indicador de tiempo, puede haber indicadores de satisfacción al cliente, puede haber indicadores de entrega de volumen, entrega de un informe, eso es un indicador, una unidad, o puede haber indicadores de costo, de retrabajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi plan de indicadores? ¿Qué roles están inmersos en este proyecto? ¿Qué rol va a tener recursos humanos, talento humano? ¿Qué rol de la organización es importante tener? Y al final de cuentas, se le presenta, bueno, ¿qué acuerdos vamos a llegar? Entonces, hay acuerdos de tiempos de involucración de las personas en el proyecto, acuerdos de cuándo nos reunimos, acuerdos exactamente de que estos son los indicadores, acuerdos de los entregables, ¿no? Entonces, el Product Backlog tiene toda esa información. Es el inicio. Cuando hago el Sprint Backlog, cada entregable, escuchen bien, cada entregable que se obtiene tiene que tener una planeación, tiene que tener las actividades de cada rol, tiene que tener las acciones de cada uno de esos roles y las fechas de entrega. Y aquí vemos exactamente cómo hacemos que ese entregable, acuérdense que el sprint está protegido, entonces hay una planificación de ese sprint que es el primer entregable donde ese equipo se reúne y se empodera de paso. Cuando termina el sprint, bueno, vamos a la revisión del sprint. Se entrega el sprint, el feedback y acuerdos. Es decir, es la entrega del sprint al cliente. Pueden ustedes que, por ejemplo, una entrega del sprint es la preparación a unas entrevistas de ciertos candidatos en la selección. Entonces se le entrega el informe como tal. Entonces, el informe pues lo revisa y puede tener cierto feedback y de paso tiene ciertos acuerdos sobre cómo enfocar la entrevista. Estoy poniendo aquí algunos ejemplos importantes. Y al final, pues, ver qué funcionó, qué no funcionó y el feedback. Vamos a un ejemplo para que ustedes lo vean con mucho mayor precisión. Esto es un proceso de formación de un programa de alto impacto. Vamos a poner que es un caso de ventas. Bien. Aquí, en este caso, aquí tenemos que ver cuál es el resultado esperado. Y lo que hablamos del resultado esperado es qué queremos con ese programa de ventas. ¿Qué queremos alcanzar? Bueno, el fin último, porque yo puedo decir, bueno, como talento humano es formar a la gente, pero el otro punto es, bueno, si formamos a la gente, ¿para qué lo queremos formar? Bueno, para que ejecuten los pasos de la venta. Pero si ejecutan los pasos de la venta, ¿qué queremos lograr con eso? Aumentar las ventas. Entonces, ese es lo que hay que poner aquí como resultado esperado. Es el fin último, de alguna manera, ¿no? Entonces, el resultado esperado tiene que ir con una descripción del impacto que se quiere. Claro que quiero formar y hacer la mejor formación, pero ¿para qué? Y para ejecutar, ¿para qué? Cuando lleguen al último, ¿para qué? Ese es el resultado esperado. Segundo, ¿qué indicadores hay en esta cadena de impacto? Bueno, podemos tener indicadores de formación, sí.
y los podemos medir, podemos tener indicadores, sí, ver los pasos de la venta y los supervisores nos pueden ayudar en los pasos de la venta y podemos ver exactamente después que se hace el programa cómo las ventas aumentaron. Entonces podemos tener con el gerente de ventas, gerente comercial, bueno, si tus indicadores de venta para tal fecha eran estos, vamos a ver en 3, 6 meses cómo van. Entonces, ahí es importante poner esos indicadores. Eh, ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué barreras podemos tener? Entonces, pueden haber barreras de asistencia, barreras de facilitación, X barreras que podemos tener en un proceso. Es importante identificar esto en un product backlog, ¿no? Y qué acciones podemos tomar o qué planes podemos hacer si esas barreras ocurren. Cuando tú tienes una ejecución ágil, es muy importante que tú proyectes las barreras y que ya de una vez con tu cliente, si esas barreras ocurren, ¿qué hacer? ¿Ok? Porque cuando las personas tienen claridad de las barreras y saben cómo actuar, pues ya no es una sorpresa y ya no se ignora, sino que ya las vimos anteriormente. Es importante tener un plan ante las barreras. ¿Y cuáles son los acuerdos con el cliente? Bien, ¿cuáles son los acuerdos? Entonces, esta información es importante al comienzo en una formación de alto impacto, en este caso un programa de ventas. Entonces, ¿cuáles son los hitos? Y aquí pongo unos hitos. Ojo, estos hitos pueden ser otros, porque cada uno se maneja bajo un contexto diferente en sus organizaciones, pero un hito para mí es la necesidad identificada. Vamos a identificar la necesidad. Entonces, eso es una reunión con la gerencia, ahí están ciertos roles, quizá jefes de ventas o lo que sea, o el mismo gerente, y cuál es el tiempo de culminación de ese sprint. Eso es un sprint, eso es un entregable. El entregable es necesidad identificada. El otro entregable puede ser solución acordada y plan de impacto. Bueno, si esa es la necesidad identificada, ¿quién nos puede ayudar en la solución? ¿Es interna? ¿Es externa? ¿Cuál sería el proveedor? ¿Y cuál es el plan de impacto? Importante hacer el plan de impacto con el proveedor, ¿bien? Y con el cliente. Es decir, y cuando digo plan de impacto es, ¿qué vamos a aprender? ¿Y cómo lo medimos? ¿Qué se va a aplicar? ¿Y cómo lo medimos? ¿Cómo vamos a impactar? ¿Y cómo lo medimos? Y por último, si las ventas surgen, en este caso en ventas, ¿cuál es la relación costo-beneficio? Yo la puedo proyectar. Bien, se puede proyectar. Entonces, aquí hay un entregable y es acordado con la gerencia. ¿Quién va a estar en esos roles y cómo eso es un sprint? ¿Cómo es hacemos ese entregable? Bueno, diseño realizado, ¿sí? Ya al seleccionar el proveedor, aquí está el diseño, lo revisamos. Ese es otro entregable. ¿Quiénes son los roles que van a estar y cómo termina? ¿Y cuál es el tiempo? Son bloques de sprint. Acuérdense que son entregables. Logística completada, magnífico. Ya estamos informados a la gente, sabe cuándo va, esto, lo otro, tienen que llevar cierta información, entonces, quiénes son los roles que están ahí inmersos y cuál es el tiempo de combinación. Formación realizada. Bueno, se hizo la formación, entonces aquí empezamos, y aquí hay otros, puse esto por el espacio que tengo, pero puede haber otros entregables, puede haber las mediciones de la percepción, por ejemplo, y ajustes, mediciones del aprendizaje y ajustes, mediciones de los pasos de la venta y ajustes, mediciones de las ventas, y estas son sesiones que se hacen con las gerencias, ¿bien? Entonces, estos son entregables. Cuando tú haces estos planes con entregables y esos equipos de trabajo saben sus roles, entonces tú empiezas a hacer tus planificaciones del sprint, tus reuniones de seguimiento, porque todos tienen foco en lo que tienen que entregar y lo que tienen que hacer. ¿Qué nos pasa en la realidad? Que un gerente te pide algo y tú sí ya te doy la solución, pero nadie está informado, no hay claridad de los roles, no hay claridad de las barreras, no saben cuáles son los entregables, no saben cuáles son los roles que tienen que hacer. Entonces, pues se pierde tiempo. Entonces, no lo hacemos bajo un esquema Scrum. Claro, el gerente general o el gerente de ventas tiene que conocer cómo hago Scrum para ti, donde talento humano puede convertirse en un Scrum Master. Entonces, teniendo eso presente, vean, por ejemplo, otro ejemplo de selección. En selección, bueno, y esto lo hemos hecho nosotros con algunos clientes en particular, donde conseguimos, a veces nos dicen, bueno, ¿y cómo consiguieron estos candidatos tan rápido? Bueno, primero hacemos un rol de excelencia y un plan de impacto. El plan de impacto es qué tiene que aprender, qué tiene que aplicar y qué tiene que impactar este candidato en ese rol de excelencia de una manera rápida y efectiva. Entonces, y el rol de excelencia no es una descripción, no es que no, lo quiero que sepa Excel, que hable bien, no, no, no. Esto es una reunión clara con el cliente de profundidad conceptual y sistemática. Porque a veces nos hemos encontrado que las personas no realmente necesitan a la persona. Necesitan quizá un analista y están pidiendo un jefe.
Entonces, es importante el trabajar la claridad de la persona, qué roles están inmersos, y esto lo hacemos, el entregable es en una semana. En la otra es 2 semanas, captación integral y sistemática. Bueno, 2 semanas para buscar eso, quiénes son los roles, porque ojo, a veces también los clientes internos están dentro de estos entregables porque ellos hacen referidos. Ellos les dan, algunas empresas le dan ciertos beneficios o reconocimientos por buscar personas en esa área de conexiones que tengan con otras empresas. Entonces, en la captación también entra el equipo. La completación del cuestionario, bueno, sí, la completación del cuestionario, los test, está listo, el análisis, todo eso. La entrevista top grading y decisión, se hace la entrevista top grading con el cliente, eso es otro entregable. Hoy, como son 3 candidatos, ahí tenemos otro sprint entregable de tantas semanas. El plan de onboarding también, y el plan de onboarding, bueno, que aprende, que aplica y que impacta. Y si esa persona obtiene objetivos que se pueden monetizar, usted puede obtener un ROI realmente en este proceso de selección basado en un enfoque Scrum, con esos entregables. Entonces, muchas veces lo hacemos bajo un enfoque tradicional. Ojo, esto no es para acciones vamos a decir, de selección. Tienen que ser soluciones de selecciones de impacto, ¿ok? O un cargo muy importante o varios cargos a la vez, donde se requiere tener respuestas rápidas. He tenido ejemplos de empresas que no tienen los proyectos listos y las personas no están listas. Es porque realmente no, con 2 personas lo hago, no, pero ¿cómo es la interacción con el cliente? Entonces el cliente a veces sí quiere las personas, pero no tiene el tiempo ni para entrevistar, no tiene el tiempo bueno, hay que decirles que nosotros lo vamos a hacer bajo Scrum, y como lo vamos a hacer como Scrum, hay 3 roles. El Product Owner, que es usted el cliente, yo como talento humano soy el Scrum Master, y tenemos el equipo de desarrolladores, que hay personas como mis analistas, más personas que están en su cargo. Y aquí están los entregables que tenemos que hacer, y hay sesiones y acuerdos que tenemos que llegar. Es muy importante hacer esto, ¿no? Es muy importante. Entonces, teniendo eso presente, fíjense que las reuniones de sprint, siempre esto es importante, cuando se reúnen y ven cómo va la dinámica, entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pendiente tenemos? ¿Cómo vamos progresando? ¿Qué actividades o tareas vamos culminando? Entonces, si tenemos sprint, que este es un sprint, por ejemplo, de 4 semanas, esos miembros del equipo que están en el equipo de desarrollo tienen que constantemente informar en unas reuniones cortas, que son lo que llamamos Scrum periódicos o reuniones Scrum diarias, cómo van. Una reunión de 10 minutos de cómo van. Y esa sincronización en la comunicación es de alta importancia, porque ahí el Scrum Master y el equipo se dan cuenta de las reales desviaciones que puede tener, y se dan cuenta si podemos realmente entregar esta información o este entregable o este print a tiempo. Entonces, es importante que, y esto fue una tabla que muchas veces, pues cada persona que tiene su historia va comentando cómo va la novedad, si lo completó o no lo completó, el progreso. Entonces, estas gráficas pueden variar, ¿no? Esto lo pongo como un ejemplo nada más, pero es importante que entiendan de que estas sesiones periódicas ayudan a que realmente se tenga una claridad sobre la contundencia del plan, sobre el progreso en la ejecución y sobre la proyección en la entrega a tiempo y que efectiva del proyecto como tal. Bien, ¿cómo esto se asocia con el accountability? ¿Qué es el accountability? El accountability es tomar acción de forma consistente con un resultado esperado. Primer punto, claridad en el resultado esperado. Lo hemos conversado. Segundo, organiza tu equipo para que tomes acción. Y tercero, mide con esos indicadores para que seas consistente. Tomar acción de forma consistente con un resultado esperado. Entonces, eso necesita un ambiente de trabajo donde puedan contar esos roles los unos con los otros para tomar acción en forma consistente con esos resultados. Entonces, es un ambiente de trabajo. Entonces, claro desde el comienzo el nivel de participación que se requiere del cliente interno para que esto sea rápido. Entonces, es importante que ellos entiendan qué es Scrum. Es importante que ellos entiendan qué es accountability. Es importante que ellos entiendan cómo se genera valor agregado y se monetiza este proyecto para ustedes. Y lo van a entender. Entonces, ¿qué cualidades de la accountability es importante para esto? Primero, que deben tener claridad en los resultados y sus prioridades. Claridad en sus resultados de cómo aporta esto un valor monetario para ellos. Por lo menos proyectarlo.
que hayan equipos interfuncionales que se nombren con roles claros y definidos y planes validados por esa gerencia. Sí, me parece bien, tal persona va a trabajar en el proyecto. Sí, estamos claros, ya veía el plan, ya vi los entregables, magnífico. Y yo sé como Product Owner, sé que, bueno, cada vez que ustedes terminen un entregable, pues me lo van a mostrar, cada sprint. Que haya alta sinergia en los equipos. Es decir, los equipos tienen que saber organizarse. Muchas veces sirve esto como desarrollo para otros porque ellos tienen que 20% de su tiempo, por ejemplo, tienen que abocarse al proyecto y entonces delegan parte de sus actividades en personas que están creciendo en la organización. Entonces, es un proceso que ayuda mucho a la toma de decisiones y al desarrollo de la gente, porque es un foco hacia el proyecto. Los roles de la gerencia estratégica sirven como product owners. Importantísimo que hayan patrocinadores. Que si es el gerente X de producción que tiene tantas vacantes, bueno, él es el product owner. Y díganles que cada vez que termine un entregable, pues te vamos a mostrar el entregable en una reunión de sprint review para que veas cómo vamos y nos des el feedback. Entonces, es importante que la gerencia estratégica tenga una persona que sea el product owner. Claridad en la solución de talento humano. Esto es importante desde el comienzo. Es decir, la solución de talento humano tiene que tener elementos de seguimiento, que la solución realmente vaya a resolver la raíz del problema. No es una solución netamente para tomar pedidos. Sí, dale, no, porque no lo puedes hacer bajo Scrum. Es algo que es importante para la organización porque depende de la organización de ese proyecto. Que hayan reuniones de Scrum altamente productivas. Y aquí tenemos la de planeación del sprint, tenemos la reunión de los Scrum diarios, tenemos la entrega del sprint, la revisión del sprint ante el Product Owner, y tenemos la retrospectiva, cuando el equipo se reúne a solas y dice, bueno, ¿qué nos funcionó y qué no funcionó? Entonces, esas reuniones podemos ver sus impactos y ver la efectividad y cómo se organizan y si realmente generaron decisiones. Bien, eso es muy importante. Los equipos de talento humano, clave que sean Scrum Master, pero ojo, tiene que ser una persona que tenga una visión amplia, que conozca realmente los procesos. En mi rol, en mi experiencia que he tenido, en mis primeros años, yo empecé en producción, por ejemplo, trabajé en producción, ventas y después me pasaron a talento humano. Y ahí fue que me di cuenta por qué talento humano tenía que cambiar. Y bueno, me gustó ese rol y seguí trabajando en proyectos para ayudar a talento humano a que catalizara sus cambios. Y por ende, pues talento humano es importante que sea un Scrum Master aquí. Seguidamente, ojo, no quiere decir que los clientes internos no pueden ser Scrum Master, pero usted puede orientar, enseñar a ellos a cómo hacer estos proyectos rápidos. Esquema de medición. eh, Hay esquemas de medición que son importantes. Por ejemplo, yo puedo medir, ¿saben Scrum? Las personas que van a trabajar en el proyecto, qué tan efectivas son las reuniones. Y son mediciones prácticas. Oye, contamos ya con un plan de impacto que va a monetizar los resultados. ¿Qué tan efectivas son las reuniones de sprint? ¿Cómo han sido los entregables hacia el Product Owner y qué tanto feedback nos ha dado? Si hemos logrado que ese entregable tenga una alta satisfacción cada vez que culminamos un sprint y demostrar el impacto del Scrum en los resultados. Y ese impacto es a través de la monetización del proyecto. No es más que decir, mira, el proyecto nos generó un ROI de tanto. ¿Por qué? Bueno, porque realmente hicimos un plan de impacto inicial, pudimos medir esos indicadores, el equipo fue sistemático, fue muy sincronizado, respetamos los tiempos, asistimos a esas reuniones de manera frecuente y cada quien iba con sus entregables. Solo así la gerencia puede lograr esos aspectos y esos proyectos de trascendencia. Entonces, fíjense, estamos llegando a un tema que aquí nos faltan más o menos media hora para culminar. Quiero hacer este ejercicio práctico con ustedes. Y ojo, los voy a dejar unos 5 minutos aproximadamente que respondan estas preguntas. Y después pasamos unos 20 minutos para poder interactuar, ¿no? Fíjense que lo que mi propósito con ustedes a través de ABGH es tener una sesión de 8 horas donde usted pueda identificar un proyecto que pueda aplicar aquí con Scrum. Entonces, ya Emil se le dio la fecha, que es para la última semana de septiembre. Pero previamente, 15 días antes, yo quisiera que ustedes identificaran, bueno, ¿qué voy a trabajar con Luis Scrum? ¿Qué voy a trabajar con él? ¿Qué áreas para que haga un proyecto que sea real? Esas 8 horas trabajamos el proyecto y después de un mes y medio, 2 meses, nos reunimos de nuevo para ver, orientar cómo va el avance y que es como una reunión, una de esas reuniones de Scrum de mi rol con ustedes para
seguir apoyándolos en el proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué programas, proyectos puedes aplicar Scrum? Esa es la primera pregunta. ¿Qué beneficios puedes lograr? ¿Qué tendría que pasar diferente para poder implantar una cultura de ejecución Scrum en su gerencia? O con un gerente que quizás tenga una buena interacción. ¿Qué puede hacer usted diferente desde su rol? ¿Qué apoyo requiere? ¿De quién? ¿Y qué primeros pasos puede dar? Entonces, los voy a dejar para que puedan interactuar. Voy a poner quizás unos 3 minutos y después de los 3 minutos, ustedes pueden intervenir y pueden hacerme las preguntas que necesiten, que quieran, para afinar algunas dudas o plantear algunos planteamientos interesantes en función a cómo aplicar el Scrum con Accountability para generar resultados tangibles y con ROI positivos en la organización. Adelante, tómense 3 minutos y después empezamos la conversación. Muy bien, vamos ahora a esta parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Para afinar algunos elementos, conceptos, dudas que tengan. Entonces, Emilio, estoy aquí abierto a las preguntas. Abran su micrófono o pregunten por el chat, si es posible, como ustedes quieran, como la mejor manera que sea, ¿no? Y estoy abierto a preguntas que quieran hacer. Adelante. Bueno, si me permites, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen. Sí, Este, trabajo para una empresa del sector de aviación, de mantenimiento aeronáutico, ¿sí? ok. En relación al primer ejercicio práctico, partiendo de la exposición que ya usted dio, bueno, yo logré alcanzar dos cosas, porque la verdad hay que pensar bien en todo, primero en detectar bien la necesidad, pues, ¿no? Que esté dentro de la organización, por lo menos ahorita que está en el tapete y que me parece muy interesante, no tomar el screen desde este punto desde esta necesidad, y tiene que ver con la parte del entrenamiento, ¿sí? Ok, Y sobre todo que la hay porque hay muchas debilidades, sobre todo en la parte técnica.
Ok, entonces creo que eso sería un buen proyecto porque, digamos, a veces se hace difícil en las gerencias, saben que está esa necesidad que se debe hacer, pero al final no se termina formalizando y empoderando de esa importancia pues, que tiene el adiestramiento para que a bien el personal que tienes rinda y dé dentro de los tiempos los resultados que se quieren, ¿sí? Sí, ok. Ok, entonces me parece, para mí, dentro de mi rol, me parece importante que eso puede ser un buen proyecto para aplicar desde Scrum, ¿sí? ¿Qué Magnífico. beneficios puedes lograr? Bueno, el beneficio muchísimo. Primero, traer el nuevo conocimiento a la gente, adquirir habilidades, ¿verdad? Que permitan mejorar los entregables, hacer presentaciones más efectivas, más asertivo, mejorar los tiempos de entrega, sobre todo en empresas como esta, que la producción y los tiempos son importantes. Tienes que entregar un avión en tanto tiempo, tienes que mejorar esto, el área de ingeniería tiene que ser más volátil, más ágil, la parte de facturación también, me explico. Entonces sí creo que hay mucho que hacer, por lo tanto lo hace, digamos, más rico, pues por utilizar un vocabulario desde el punto de vista de que es muy factible, ¿sí? Buenísimo. Yo lo que le oriento aquí, Mari Carmen, es que, fíjese, sería interesante que tomara este curso con ABGH y que en estas de cambio, para que la gerencia tenga esa claridad en la necesidad, identifique el Ujú, por qué no hacer el entrenamiento, qué impacto está teniendo en los resultados a nivel monetario, en retrabajos, en ujú. pérdidas de tiempo, ¿entiendes? Porque a lo mejor ese entrenamiento técnico requiere que esos procedimientos técnicos se hagan de manera consistente. Entonces, averigüe con algunas personas de finanzas o los mismos agentes de operaciones. El no hacer estos proyectos, estos procedimientos consistentes o este conocimiento consistente en la parte técnica, ¿qué impacto nos está teniendo? Entonces, ahí el proponer un Scrum con ellos van a visualizar muchas cosas, porque yo sé que ellos siempre tienen la operación y quieren tener la producción y todo eso. Entonces, Sí. es cuestión de ver, buscar no una solución idónea, pero sí una solución que ayude a que eso pueda hacerse de la manera más rápida posible, ¿no? Entendiendo que hay que producir, pero hay maneras de Exacto, hacerlo, ¿entiendes? así mismo es, así Pero mismo. cuando usted habla a la gerencia con números, ellos no entienden. ¿Bien? Y Sí, le dan el claro, apoyo. es la mejor manera, Así es. definitivamente. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno Luis, gracias por toda esta explicación tan detallada, ¿no? Y bueno, continuando con lo que decía también la ¿Cómo te colega, llamas? ¿Cómo te llamas? ay, perdón, María Taborda, ¿Para qué empresa trabajas, María? trabajo para Flor de Aragua. Ok, bien. Bueno, fíjate, justamente también pensaba y me cayó buenísimo el ejemplo que colocabas de venta, porque estamos justo trabajando en un proyecto de formación para nuestra fuerza de ventas, ¿no? Ok. Eh, entonces pensaba puntualmente en ese programa que podíamos aplicar Scrum, ¿no? Ujú. Eh, Porque, bueno, justamente el beneficio sería dar resultados diferentes en un tiempo más corto, ¿no? Con un tema que se relaciona también con el punto 3 de la cultura, porque, bueno, bajo una cultura donde las personas tienen una antigüedad importante, ¿no? Una data importante en antigüedad, y bueno, tenemos una cultura bien arraigada tradicional y donde tengo mucho tiempo haciendo el proceso de ventas y esa asesoría en ventas y bueno, ya lo sé, ¿no? Entonces probablemente ya no tengo nada que aprender porque ya conozco todos los procesos. Ujú. Pero, como bien tú decías en tu explicación, estamos en un entorno volátil, en donde eso que ya me lo sé, ya eso no funciona y efectivamente hay nuevas prácticas, hay nuevas maneras de hacer las cosas y también existe una altísima competencia en las diferentes categorías de productos, ¿no? Entonces aquí entra el tema económico y toda una serie de factores, ¿no? Entonces pensaba justamente en eso para lograr ese beneficio de transformación cultural y entender que sí tengo otras cosas que hacer
profesionalizar el equipo, viendo entre esos beneficios y también generar resultados rápidos, ¿no? Me quedaba con el comentario que hacías y bueno, por ahí tendría que arrancar para medir ese rol, ¿no? Y ver justamente cómo que la gente esté profesionalizada y entienda que si hay maneras diferentes de hacer las cosas y que hay nuevas técnicas, puede hacer, por ejemplo, que nos posicionemos mejor ante este alto número de competencia que hay, por ejemplo. O bueno, ¿por qué prefieres a este asesor de esta compañía y no otro, no? Así es. Muy, Entonces, bueno, lo veía interesante ahí y creo que aquí el reto y el apoyo, el desafío, lo que se requiere es que todos hablemos el mismo idioma. Para eso debemos estar formados en Scrum, en agilidad. Nosotros tenemos un avance ahí en ese sentido, tenemos una formación de los líderes en materia de agilidad, pero viene otra vez el tema de formación que no es de venta y es cómo lo digiero, ¿no? Me encanta sí, este ejemplo porque al fin lo estoy viendo en talento humano. ¿Cómo se come la agilidad en talento humano? Y sí, bueno, el desafío que siempre tiene talento humano, creo que todos los colegas aquí pueden coincidir con eso, y es justamente explicar pues, y exponer que esto sí es importante, ¿sabes? Porque bueno, sí, como es talento humano, está de último en la cola. Tú lo decías con tu experiencia que pasaste a producción y después llegaste a talento humano y fue cuando lo entendiste. así Entonces, es. bueno, creo que ese es el apoyo que se requiere y bueno, y tenemos que empezar por formarnos nosotros mismos, que sería el primer paso que puedes dar Ujú. para poderte convertir en esa figura de asesoría y de apoyo, ¿no? ¿Cómo hacer Scrum sin saber Scrum, ¿no? Sí, fíjate que ahí pasa mucho. Tú dices que hicimos algo inicial, que formamos a las personas en Agile, bien, pero ¿cómo lo pones en la práctica? Y la mejor Correcto, manera de aprender es con un proyecto, ¿ok? así es. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Si hubo una formación es porque hay conciencia de la organización de informar en esto. La idea es cómo tú ves de las personas que hicieron Agile, por ejemplo, generar un plan de impacto. Es decir, si hacemos esta formación, realmente cómo vamos a aumentar las ventas en 3 a 6 meses, por ejemplo. Es decir, que el gerente vea los números ya proyectados. Eso es importante. Si eso es el impacto y vamos a tener esta relación costo-beneficio, ¿cómo vamos a trabajar la ejecución en las ventas de manera... Si no empieces con el curso per se, empieza a visualizar la ejecución. Si la ejecución, estoy hablando del product backlog, de los principios, es visualizar el resultado en la ejecución y el impacto. Entonces, ok, ¿qué tipo de ventas tenemos que hacer? ¿O es que es las ventas Challenger o ventas consultivas o pasos de la venta? ¿Cómo está el entorno? ¿Cuál es la dinámica ahorita de estos nuevos clientes y estos nuevos competidores? Entonces, el diseñar el mejor esquema de ventas es lo ideal. Entonces, bueno, ¿quién es el proveedor que me va a facilitar todo esto? ¿Y cuáles son los indicadores que voy a tener de aprendizaje, impacto, de aplicación? Y vas viendo eso. Entonces, ahí vas a tener entregables. Y esos entregables de alguna forma, pues ayudan. Si tú estás muy interesada, pues puedes conversar con Emilce y conmigo y podemos hacer algo, pero adaptado a la necesidad de tu organización para que sea algo más práctico, ¿entiendes? Y lo puedes implantar con estas personas que ya asistieron a estos principios básicos de Agile. Bien, Buenísimo, buenísimo, Luis, gracias. ahí tienes que tener Scrum, tienes que tener Accountability y tienes que tener ROI para que Ujú. puedas medir tus resultados. Y lo puedes hacer. Entonces, la primera que tiene que aprender bien de esto eres tú. Correcto, por eso dije que era el primer paso que puedo Sí, dar. y si ves que una gente de allá y le está metida en las ventas, bueno, que sean 2 o 3 y esos son parte del equipo de desarrollo, ¿no? Y ahí vas. Entonces, con ellos puedes generar unos primeros resultados importantes. Con el apoyo, pues, que te dé personas como yo, con ABGH y todos ellos que te puedan ayudar a que puedas implantar este tipo de proyectos. No te quedes nada más con la formación de Agile porque la gente no lo va a hacer hasta que no Correcto, tengan algo concreto en cómo aplicar. ¿Ok? gracias. Bien. Adelante. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, no se limiten. El que pregunta aprende. Me pueden preguntar lo que ustedes quieran, algo que para ustedes es importante, un tema que a lo mejor no entendieron o un proyecto que quieren hacer y tienen algunas dudas, sin ningún problema, ¿ok? Aquí estoy para ofrecer mi experiencia y ayuda. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces voy a hacer unas conclusiones
que son vitales. ¿Ok? He visto dos ejemplos que son muy interesantes. Y lo que veo en estas dos participaciones es que hay claridad en la parte técnica, de parte de Mari Carmen, hay claridad de que tenemos que hacer algo, pero la gerencia aún requiere convencimiento. Entonces, es importante mostrar, fíjense, porque es claro lo que llamo yo claridad del resultado. Y la claridad del resultado no es más, es la conciencia del Product Owner en decir, sí, voy con este proyecto, estos son los roles que van a trabajar, estos son los indicadores que vamos a manejar, esta es mi participación y así es como yo quiero los resultados y cómo los vamos a monetizar. Eso es vital. Muchas veces empezamos proyectos y no le damos a la gerencia doliente cómo se come esto. Muéstrame el dinero, show me the money. Cuando le muestran el dinero, él le va a poner importancia a eso. Por eso es que es vital que el talento humano tenga una experticia analítica de dónde están esos números. ¿Bien? Por el lado de María Taborda, en el parte, creo que han empezado, pero tienen que ser más contundentes. Bien, hay una claridad, pero ¿cómo hacemos la ejecución? Eso es vital. Entonces, es clave conocer estos elementos de Scrum, es clave ver que hay prácticas que se han hecho importantes. Por eso es que a mí me encanta mucho integrar los enfoques, porque si me quedo nada más con Scrum, son reuniones, prácticas, formatos, pero ¿dónde está el retorno a la inversión? Y si la gente no quiere ser responsable, ¿dónde está el accountability? Entonces, esto hace de que los enfoques sean realmente integrados y podamos nosotros trabajar de una manera más cohesionada, pero con claridad en el enfoque, ¿no? Entonces, yo realmente los invito a que ustedes puedan de alguna forma arriesgarse, aprender, ver un proyecto que tengan con mucho interés y empezar a aprender estos nuevos enfoques que hacen realmente que lo podamos ver de una manera diferente. Claro, cometiendo errores, pero la identificación realmente de las barreras hace que tomemos acciones rápidas. Y quizá la primera barrera que tenemos somos nosotros mismos en el aprendizaje, en ver cosas diferentes. Luis, Dígame, adelante. sí, por aquí nos comenta Rina, por el chat, nos dice, hola, gracias por la información. Tengo una fecha tentativa en el mes de octubre de ingresos de personal de un segundo turno en la planta, 160 aproximadamente. Quisiera aplicar en este proyecto. Quisiera aplicarlo en este proyecto. Esto es algo nuevo para nuestra gestión. Scrum, debemos formarnos en esto. Claro que sí, porque fíjense, aquí hay varios elementos importantes. Si vamos a trabajar de 160 personas para octubre, yo tengo que buscar que mis procesos de selección sean lo más ágiles posible, ¿ok? Entonces, aquí tengo que ver cómo yo puedo hacer una selección masiva donde hacer 160 personas a la vez, cómo involucro a la gerencia, cómo ese sistema que me aporta información sea lo más rápido posible. Es hasta cuestionar el propio proceso que tengo internamente y visualizarlo en función a cuál sería el resultado esperado de la organización, en qué tiempo lo requiere. Okay, el no tener esas 160 personas que impacta monetariamente en los resultados de esa organización. Decirle a la gerencia claramente, mira, yo voy a hacer esto bajo un enfoque Scrum. Y estos son los entregables estos son los entregables que voy a tener. Y este es el aporte que yo necesito de tu equipo de trabajo. Es decir, aquí tenemos que hacerlo de esa manera porque no quiero entregarte gente que no sea de calidad, sino que sea lo más importante. Entonces, tienes que visualizar, mis procesos son los claros, las pruebas que tengo son las más adecuadas, los sistemas que tengo internamente pueden ser los más interesantes, ¿ok? Para que sean la información más rápida posible. Entonces, tienes que apoyarte ciertamente en la tecnología para eso. Entonces, ahí tienes que tener varios entregables antes del proceso de selección. Entonces, es importantísimo eso. Entonces, claro, el tener indicadores de impacto en cuanto al tiempo de entrega de los candidatos, en lo que tiene que ver en el proceso interno con tu equipo, de que sea lo más eficientemente posible, la satisfacción del cliente, el onboarding que tienes que hacer para que las personas cuando estén entrando ya rápidamente tengan una curva de aprendizaje y puedan aplicarse. ¿Entiendes? Si tengo los perfiles adecuados, porque a veces los perfiles no nos dicen cosas que están actualizadas y los gerentes a veces ni conocen esas descripciones de cargo ni perfiles. Entonces, tiene que haber una claridad de lo que se quiere con un rol de excelencia claro que tenga indicadores y accountability claros para cuando hagas el onboarding. Entonces, claro que sí. Entonces, si ustedes necesitan apoyo, bueno,
hablen con Emilce, con mucho gusto podemos hacer cosas directamente relacionadas con ese proyecto. Y en la medida que se pueda avanzar, pues lo podemos hacer presencial, virtual, como sea, pero yo creo que es importantísimo que lo puedan trabajar Scrum, porque Scrum es tomar acción de forma consistente con metodologías prácticas hacia un resultado esperado. Bien. Luis, una consulta con respecto al área de adiestramiento. Una vez que yo ejecuto cursos, mi plan, ¿tienes algún ejemplo para yo poder medir la eficacia de mi adiestramiento y poder saber que lo que estoy haciendo realmente, cómo mido, pues, Sí, que ese plan, eso que yo voy a hacer, ese plan de acción, al final trajo estas y cuáles consecuencias? ¿Tienes sí, algo, un sí. ejemplo? ¿Tienes algo? Sí, te puedo hablar de varios ejemplos, ¿no? Porque a mí me han contratado, me han contratado para dos cosas. Uno, te digo un ejemplo, una empresa muy querida en Venezuela me contrató una vez porque llegó el presidente de la empresa, que era de otro país, e hicieron un programa de ventas fenomenal. Pero hubo una pregunta que le dijo este presidente a este vicepresidente de Talento Humano. Le dijo, show me the money, muéstrame el dinero de esto. No, pero es que gustó mucho. Estuvo buenísimo, pero ¿dónde está el dinero? Porque las ventas siguen siendo las mismas. Entonces, me buscaron azarosamente para yo medir el ROI ya después que estaba hecho. Y ese es el peor error que puedes cometer. Claro. ¿Entienden? Porque claro, yo les mostré, yo dije, mira, yo no tengo la claridad porque no estuve ahí. Porque para hacer un plan tienes que hacer antes, tienes que hacer el plan de impacto al comienzo. ¿Entiendes? Entonces, hay ejemplos positivos. Uno de los primeros que yo aprendí fue en unas bombas electrosumergibles en la industria petrolera, donde vamos a decir, la instalación de estas bombas electrosumergibles tenían que parar la producción petrolera. Entonces, lo hacían de paso unos franceses que el costo por hora de estos franceses era exorbitante, ¿ok? Y paraban la producción como 4 días, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hicimos? Primero, y esto fue a través del líder de perforación que quiso, nos vamos a hacer, me había formado ya en ROI, estaba certificado y utilicé eso como una práctica, ¿no? Y lo que hicimos fue realmente calcular el costo de la parada de producción en términos monetarios. Buscamos personas venezolanas que hicieran este trabajo sí, con la misma calidad del francés. ¿Ok? En este caso, pues sí, ahí bajamos los costos y de paso hicimos un equipo interfuncional para lograr que el tiempo de la instalación de la bomba, en vez de ser 4 días, bajara a 2 días. ¿Ok? Trabajo coordinado de logística, todo eso. Entonces, ahí hubo un ROI tremendo. Claro, ahí identificamos primero indicadores de aprendizaje porque tuvimos que formar a las personas para ese trabajo, ¿no? Eso fue un trabajo bien planificado. Entonces, primero ver si el curso técnico en instalación de las bombas fue el adecuado, diseñara, y fue una persona colombiana que ayudó en ese tema. Después, cada uno tiene un plan de acción para aplicarlo en la implantación. Entonces, se me dio la efectividad del plan de acción y ahí fue el indicador de aplicación. Y por ende hubo indicadores de impacto que tenían que ver con tiempos, tenían que ver con los costos. Y por último, el ROI, que era el petróleo. 2 días produciendo petróleo en vez de 5 días, eso fue, bueno, el ROI fue más de 1000, ¿ok? Más de 1000. Entonces, sí hay ejemplos y hay ejemplos también en ventas, hay ejemplos en varios procesos. En selección también hicimos un proceso de selección midiendo el aporte monetario de la persona. En este caso, hubo dos empresas, uno en gerente de finanzas y otras personas en el área de manufactura, donde se le midió el ROI, ya después entrando a la persona del tiempo, desde que se captó, desde que se dijo, vamos a buscarlo, hasta que la persona produjo monetariamente sus objetivos. Ahí hubo un ROI. Yo soy Entonces, testigo de eso. Hola Luis, es Gisela. Gisela. Hola, Gisela. Ah, estás ahí, qué bueno. Sí, uno de Sí, los clientes que Luis tuvo y que pudimos tener la fortuna de poder palpar esa experiencia fui yo en el Centro Médico Maracay. si quieres Así que, hablas un poco, Gisela, te doy sí, paso para que lo hablas y puedas tener esa visión con los voy a prender clientes. la cámara para que me vean la cara. Ya bueno, yo hoy día no estoy en Venezuela, estoy en Chile. Pero en el tiempo que yo conocí a Luis, lo conocí en un evento como este, muy parecido a este. Y bueno, nos decidimos a dar un golpe de timón y nos decidimos a ser valientes y a ser estratégicos en recursos humanos.
y hablar de tú a tú con números en la mano con la otra gerencia. Y bueno, gracias a Luis dimos un avance importante en eso. Y una de las primeras experiencias fue, nosotros contratamos a Luis un producto que se llamaba Top Grading en selección, algo así se llamaba, así. Y bueno, tenía todo este aderezo que Luis está hablando, ROI, contabilidad y todo esto. Sí. Y bueno, sí, mira, tuvimos una experiencia con un gerente de finanzas, teníamos problemas con las cobranzas graves. Tenemos problemas en cuentas de más de 90 días en un hospital que su principal cliente es el seguro. Y esta persona logró reducir los días de manera exponencial. Con eso pagamos lo que le pagamos a Luis, lo que le pagamos a la consultora que contratamos para que nos buscara. Y bueno, superó las expectativas, la verdad. Entonces, lo importante de esto es creer en la metodología, hacer un proceso de medición durante todo el proceso como tal, para después hablar con números reales y convincentes ante una junta directiva que generalmente, por lo general, ya ha cambiado. Pero bueno, le cuesta ir un poco al área de recursos humanos como un área estratégica que puede hablar de números, sentarse en una mesa a hablar de números. A partir de eso, todo el enfoque que teníamos o la metodología que utilizábamos para los productos que ofrecía recursos humanos a sus clientes internos, todo iba con enfoque ROI. Por ejemplo, el plan de capacitación se cambiaron las prioridades. El plan iba enfocado hacia el aporte de los objetivos de tus clientes internos. O sea, si por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia porque es donde trabajé, el área de facturación, que todo el mundo conoce un hospital, que es el área donde, bueno, uno entra y le entrega la carta aval y todo aquello, y donde llevan la cuentica uno de lo que debe, tenía un objetivo que era reducir su tiempo de entrega de sus historias al seguro. Nosotros nos juntábamos con el gerente de facturación y él armaba un plan para poder pegarle ese objetivo, y ahí iba el área de capacitación. ¿Cómo me vas a apoyar tú a la adquisición de conocimiento o el reskilling de las personas para que yo llegue a ese número? Entonces, el plan de capacitación iba asociado a los objetivos de negocio y no un objetivo general que era la calidad de servicio muy ambiguo, no. O sea, todo eso lo logramos a partir de la entrada de Luis, y ahí empezamos a mostrar indicadores de capacitación de impacto, no indicadores de decir cuántos cursos dimos. Y yo veo, ¿para qué me sirve eso? ¿Cuántos cursos diste? Dime cómo impactaste ese conocimiento que se dio con esa cadena que Luis, que se aprende, aplica todo eso. A la final eso, dame la plata. O sea, ¿cuánto impactó? Y de verdad fue un trabajo duro, sí. Pero puso recursos humanos en otra posición de mucho más empoderamiento, de mucho más involucramiento en la toma de decisiones de lo que se iba a hacer, porque pudimos demostrar que no somos nada más conductas o bla bla, o sea, que damos un aporte tangible a la empresa. Eso, saludos. Gracias. Yo me sorprendí porque yo conocí a Isela en un evento de GH, Milce, para que diga audiencia. Y bueno, y es una de las cosas bonitas que genera todo esto es la amistad que uno tiene con las personas, porque siempre estamos hablando de temas, nos autorizamos, y ahorita yo puedo decir que Isela sabe tanto como yo de estos temas. Sí, no, mira, es bien interesante lo que, no entendí la mitad, te voy a decir, soy franca, ¿no? Pero, Sí. porque no de Scrum no sé mucho, pero sí bien interesante el cómo combinar y el cómo ser creativos y cómo mezclar, ¿no? Diferentes metodologías y productos que al final lo que hacen es enriquecer más tu conocimiento. Sería interesante, Luis, la ponencia. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta antes de terminar? Sí, por aquí tengo a Isabel que nos comenta, ¿nos pudiera dar un ejemplo de un proceso del área de bienestar social donde se pueda aplicar el Scrum? Ok, fíjate que el área de bienestar social es un área muy interesante porque de alguna manera, yo digo, hace unos 4 o 5 años hablaban de felicidad, felicidad laboral, bienestar social, y nos damos cuenta que ese es un aporte que las organizaciones tienen que tener, pero primero tienen que tener una data, ¿ok? Una data clara sobre qué significa bienestar social y cómo lo mido, ¿ok? Y hay muchas organizaciones que los tienen en sus encuestas de clima organizacional, en todo eso. Entonces, ¿qué es para la empresa primero bienestar social? ¿Qué es? Entonces, para ello es vital tener
ciertos elementos claves de éxito. Bien, en cuanto a balance vida-trabajo, en cuanto a los temas de salud, en cuanto al el uso óptimo del tiempo libre, eso. ¿Sí? Entonces hay que generar como unas cualidades importantes que para la empresa eso es bienestar, en función a su contexto. Y en función a eso, entonces empezar a medir cómo está la situación actual y cómo eso impacta en los resultados. Y ahí tenemos que tener temas duros, porque el bienestar, el no tener bienestar afecta ausentismo, te puede afectar niveles de rotación, te puede afectar satisfacción al cliente porque las personas no se sienten bien. Sí, es multifactorial, pero es importante como identificar dónde están esas situaciones y cuáles son los por qué que están detrás de ellos, ¿no? Para entonces, en función a eso, porque les digo claramente, las gerencias generales y las gerencias claves siempre ven el tema de bienestar social como un tema secundario. Sí, tenemos que hacerlo, pero no realmente saben cómo impacta eso a la organización. Y eso es uno de los grandes errores que han cometido los líderes de talento humano, de verlo como algo importante, pero no asociarlo realmente a los temas de impacto para la organización. Entonces, como es multifactorial, hay temas de estrés, hay temas de ausentismo. Entonces, ¿cuál es tu cuadro de mando estadístico ahí? ¿Cuál es tu cuadro de mando de indicadores que lleva a decir que no tenemos bienestar? Pero defínelo primero. Entonces, en función a eso, el trabajo es transversal completamente, porque puedes tener gerencias que tienen más, que tienen menos después de esa medición, y ahí estableces entregables que tienen que ver mucho con el darse cuenta y también que tengas un enfoque metodológico de cómo tener hábitos, vamos a decir, de bienestar social como tal. Entonces, hay entregables, claro que sí, entregables pueden haber sesiones, entregables pueden haber acompañamientos que se hagan las personas. Hay empresas, por ejemplo, que tienen psicólogos especialistas en sus organizaciones para trabajar estos temas con las personas críticas y tienen que tener entregables por persona. Entonces, ahí tú vas dibujando cuáles son mis entregables que tengo que tener en función a la data que tengo. Entonces, pero lo que yo recomiendo siempre, para que no quede algo fragmentado, como una isla, que nada más es talento humano el que lo hace y que siempre está en función a lo correctivo, porque hay enfermedades o X razón, y después sí hay que hacerlo, pero no hacemos realmente una ejecución transformadora. Entonces, tienes que llevar eso a un tema multifactorial para decir, mira, el no tener bienestar, mira cómo nos está impactando en los números. Entonces, ahí es donde la gerencia le pone cierto resultado y te dice, bueno, vamos a, y muéstrale claramente tus entregables, tu proyecto y quién tiene que apoyarte para que entonces hagas un tema de Scrum con eso. Bien. Adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Por aquí Muy bien. no, Luis. Ok. Entonces, para resumir, lo que se está planteando con la Asociación Venezolana de Gestión Humana, debido a mi visita que voy a tener a Venezuela, es un evento de 8 horas, donde usted tiene que ir ciertamente claro con su proyecto, ¿no? Pero previamente, que va a ser la última semana de septiembre, la segunda semana de septiembre tienen una sesión conmigo para discutir, para dialogar, para aportar ciertos enfoques prácticos en función a su proyecto, ¿ok? Como insumos que tienen que llevar para esa sesión. Bien, esa sesión es de 8 horas, donde, claro, esa mitad de septiembre tengo la información y yo puedo entregar ahí, bueno, hay tantos proyectos de selección, hay un proyecto de 3 proyectos de bienestar, entonces ahí puedo tener los grupos de trabajo y entonces enfoco el Scrum y el Accountability en función a esos casos, trayendo ejemplos, llevando ya más focalizada mi visita a Venezuela en esta sesión, porque son 8 horas de paso. Entonces, en función de esas 8 horas se genera un plan de acción con indicadores ROI para que usted por lo menos al mes y medio o 2 meses, podamos medir cómo van con sus procesos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros desde BGH les proponemos para que de alguna manera puedan empezar a iniciar este tipo de proyectos de Scrum con Accountability para generar impacto. De paso, también estamos abiertos por si hay algo que es más urgente, pues conversar para hacer algo más in-house, más en casa, más diseñado a las necesidades puntuales según el contexto que ustedes puedan tener. Así que bueno, muchas gracias de parte de mi persona y a BGH, pues les agradezco la atención. Veo que hubo una buena audiencia porque todos estuvieron ahí pendientes de la sesión, así que mil gracias también. Y bueno, nos vemos en septiembre allá en Venezuela, en Caracas, Dios mi mediante. querida país. Muchísimas gracias por su participación. Le estaremos enviando la presentación
Luis, por favor, me la envía por correo Sí, para hacérselas llegar, de manera tal que ustedes tengan esa información. Y los afiliados, bueno, los afiliados tienen, aparte de la presentación, tienen la grabación del video. Así que bueno, muchísimas gracias por su participación y en los que no sean afiliados, por favor, aquí estamos a la orden. Súmense. Gracias, Emilce, BGH, y gracias, Luis, por esta Gracias, oportunidad. Laura. De verdad, muy enriquecedora, ¿ok? Muchísimas Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, chao. Ella dice que no.